Y cuando de pronto dijo país de mierda en ese momento, en el 99, ¿no se sintió de pronto como, oiga, después de que pasó esto me van a echar? Sí, sí, sí. Fue un momento muy dramático porque todos los que trabajamos en Radionet con Garzón íbamos ese día para Radionet. Y a él lo vemos faltando 15 minutos para las 6, ahí en La Esperanza con 42, sobre el timón de la camioneta muerto. Entonces llegar a hacer programa a las 6 fue una cosa muy dura, muy dramática. Yamid hizo todo el programa dedicado a Jaime y todos los deportes fueron dedicados a Jaime, que tuvo muchos eventos que tuvieron que ver con deportes. Y simplemente se me salió, pero cuando yo salí, cuando terminó el noticiero, claro, había como un momento de tragedia, de tristeza, y todo el mundo me hacía así, pero nadie me decía nada. Claro. Y yo dije, me echan, porque estaba prácticamente editorializando con una frase. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Metalero de Quién y Qué. Hoy con un invitado, una persona muy querida, muy especial. Y sin más espera, hombre, César, bienvenido al Metalero. Mi amigo de Quién y Qué. metalero, chévere. ¿Qué más? Me encanta la pinta. Muchísimas Bien, gracias. bien todo, además me encanta el metal, que eso es Hombre, es uno de los temas que vamos a hablar porque sé que a usted le gusta. Su canción favorita viene siendo One de Metallica, Sí. Bueno, entre otras tantas. Sí, sí. Que Sí, pero vamos One a- es como un símbolo. como un símbolo, sí, además con la que muchos empezamos muy jóvenes, cuando nos empezó a gustar el metal, como que Metallica y One y todo fue un acercamiento. Hombre, César, usted es un fanático del arte, ¿no? Fanático del arte, Del arte pero en general, así total. pero de todas las categorías del arte, la que más le gusta es la pintura. Y la escultura, Ajá. y la música. Y la música Sí. también. Su primera experiencia laboral en la patria de Manizales, que vamos a hablar ahorita de Manizales, usted se empezó a ganar como de a 5,000 pesos mensuales Eso me pagaban en esa época. y se compró un cuadro que se demoró casi un año en comprarlo completamente. Fue la cuota inicial. Ajá, El maestro era Óscar Naranjo, sí. que entre otras cosas fue alumno de David Mansur, compartí hace poco en Cartagena con David Mansur y en el Museo de Arte Moderno, donde presentó un libro fantástico. Él era alumno y tenía un taller a 2 cuadras de la universidad. Entonces yo salía de la universidad y me iba a acompañarlo porque me gustaba el arte. Sí. Y un día le dije, véndame una limpiada de paleta. Cuando él acaba, le queda la paleta con algunos óleos. Ajá. Y coge un lienzo chiquito y limpia ahí la paleta, y le compré esa limpiada de paleta y se la pagué en un año. Hombre, si Colombia fuera un cuadro, fuera una obra de arte, ¿cuál cuadro sería? ¿O de qué autor? ¿De qué? El cuadro más importante que existe en Colombia, que es de Alejandro Obregón, que fue mi amigo, y es el cuadro de la violencia, que está en el Museo del Banco de la República. Ese cuadro representa lo que es Colombia. Sí. Es una mujer embarazada, muerta, y es la vida, pero también la muerte, la esperanza, pero también el desasosiego, la ilusión, pero también la tragedia. Usted es una persona que tiene una disciplina muy grande, lleva como más de 40 años madrugando a las 5, una cosa que realmente ahorita tendrá que darnos un secreto para soportarlo, pero otro de sus secretos es que practica deporte, usted salta lazo. Salta lazo. Sí, yo hago, hoy hago un ejercicio más funcional, pero incluyo el lazo. Hago lazo, hago ejercicios de fuerza, pesas y hago yoga. Sí. En poco tiempo, en 45 minutos, 1 hora, pero procuro hacerlo todos los días. Y lo he hecho desde siempre. Antes pues jugaba fútbol, jugué tenis, jugué béisbol, hice muchísimas cosas. Pero ahora, como no practico sino de vez en cuando golf, no tengo mucho tiempo y no es tan fácil practicar el golf, por lo menos sí tengo la disciplina de hacer ejercicio todos los días. De todo lo que usted lleva pues saltando lazo, ¿nunca se ha sentido en la cuerda floja? Sí, sí, uno en la vida no solo se siente en la cuerda floja, sino también en el acantilado al lado del abismo. Pero he sido tranquilo y he mirado el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces cuando uno ve las cosas con positivismo, pues la cuerda floja empieza a tener una vara en la mitad para no perder el equilibrio. Y cuando de pronto dijo país de mierda en ese momento, en el 99, ¿no se sintió de pronto como, oiga, después de que pasó esto me van a echar? Sí, sí, sí. ¿Cómo Ahí me viene el fue esa acantilado. post-escena? No, porque a mí me salió. Ajá. Fue un momento muy dramático porque todos los que trabajamos en Radionet con Garzón íbamos ese día para Radionet. Y a él lo vemos faltando 15 minutos para las 6, ahí en La Esperanza con 42,
sobre el timón de la camioneta muerto. Entonces llegar a hacer programa a las 6 fue una cosa muy dura, muy dramática. Yamid hizo todo el programa dedicado a Jaime y todos los deportes fueron dedicados a Jaime, que tuvo muchos eventos que tuvieron que ver con deportes. Y simplemente se me salió, pero cuando yo salí, cuando terminó el noticiero, claro, había como un momento de tragedia, de tristeza, y todo el mundo me hacía así, pero nadie me decía nada. Claro. Y yo dije, me echan, porque estaba prácticamente editorializando con una frase. Pero la que era recepcionista, Patricia, se quedó recibiendo llamadas de la gente, recibió 200 llamadas, las grabó todas y todas me apoyaban. Entonces al final no me echaron. O sea, fue la gente la que lo mantuvo. Sí, yo creo que la de gente me pronto mantuvo ahí. porque era muy probable que me hubieran sacado. Claro. No quisiera de pronto salir todavía de ese tema y sé que usted fue amigo de Jaime Garzón. ¿Cómo fue, si la tiene presente en ese momento, esa última conversación que tuvieron, o una de las últimas, de qué hablaba Jaime Garzón y César Augusto Londoño? No, pues la última conversación fue el día antes de que lo mataran. Nosotros terminábamos de hacer Radionet a las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde. A las 5 había una cosa muy linda que se llamaba "A las 5 pasa el tren", porque el tren pasaba por la carrilera que daba frente a las oficinas de Radionet y de CMI. Y eso lo hacía Andrés Salcedo, y era un pequeño poema de "A las 5 pasa el tren". Entonces Garzón pasaba a la oficina de deportes, nosotros pasábamos de Radionet a CMI, y la oficina de deportes era muy chévere porque era en el primer piso y ahí nos juntábamos y hablábamos de todo, y él nos decía, aprovéchenme que no les va a durar mucho, porque a mí algún día me matan. Y nosotros nunca creímos, porque ¿quién iba a pensar que fueran a matar a Garzón? Y la última conversación exactamente no recuerdo qué fue, pero mamábamos gallo, hablábamos de todo menos de deportes, porque a él no le gustaba mucho el deporte. No era el fuerte de él. No era el fuerte de Garzón. Oiga, Colombia parece que sigue siendo ese país donde una advertencia de muerte de verdad se convierte en un hecho. En la mayoría de los países se dice lo voy a matar, pero como que se queda ahí. Acá es una verdadera sentencia. Y es una amenaza, hay que tenerla en cuenta. Ajá. A veces uno dice, no, es que me amenazan por ahí, por allá. No creas, este es un país demasiado violento. Además, la gente a veces no le da el valor a la vida que debería tener. Solo tenemos una vida, no creo que haya más. Y hay que cuidarla y hay que protegerla. Y la única manera de protegerla es viviendo en comunidad, teniendo un entorno de colaboración, de amistad, de sinceridad, de lealtad, de decencia. Y aquí no lo tenemos. Realmente da como la impresión de que ese país de mierda que alguna vez se dijo en televisión como que continúa. Pero lo de las amenazas me quedó sonando. Lo han amenazado en redes sociales, sobre todo últimamente, que es cuando las redes sociales han tomado una relevancia grande. Bueno, yo sufrí amenazas muy duras en la época de los 90, cuando el narcotráfico, porque el narcotráfico se había apoderado del fútbol y los narcotraficantes eran los dueños de los equipos de fútbol. Y era una época cuando eso existía, la polémica en Caracol, y nosotros ahí mencionábamos con nombre propio los dueños de los equipos diciéndoles que eran narcotraficantes. Y en esa época Pablo Escobar posaba como decente y como congresista, como representante a la Cámara. Entonces era una época muy dura, ahí me amenazaron terriblemente. Y últimamente también, cuando me meto a hablar un poquito de política y cuando hago videos políticos, pues claro, me amenazan, me llaman, me insultan, me tratan mal, pero pues a eso se expone uno cuando habla. Además que usted ha tomado una decisión y es no bloquear, ¿no? No bloquear a la gente. No, yo tengo 1.150.000 seguidores en Twitter, más los de Instagram, más los de Facebook, y yo nunca bloqueo, porque a mí me parece que es un ejercicio de autocrítica y además es un ejercicio de libertad de expresión, de democracia. Puede que uno no esté de acuerdo y que haya a veces insultos y ofensas muy graves, pero yo no me gano nada bloqueando a alguien que me ofende. Inventa una cuenta y me vuelve a insultar, porque así es la gente. Inventa las cuentas para ofender y para insultar. Entonces simplemente dejo que pase el tiempo, que pasen las cosas, que me insulten y ya. Es un ejercicio de autocrítica y también de democracia, pensaría yo. A mí me llama la atención que usted es arquitecto. Sí. Es de arquitecto de profesión. De la Nacional de Manizales. De la Nacional de Manizales. Luego se dio cuenta que le gustaría seguir antes. desde antes. Sí, desde ¿Usted entró a estudiar arquitectura por qué?
Yo empecé a estudiar arquitectura por una razón. Yo jugaba tenis, jugaba más o menos bien, y la federación me consiguió una beca para irme a estudiar a Boston Economía. Pero el decano de la Facultad de Arquitectura de la Nacional era un amigo mío porque jugaba tenis con su familia, con sus hermanos. Álvaro Gutiérrez, un profesor fantástico, que lo vi hace poco, después de 35 años. Y él me llama y me dice, oye, ¿usted qué va a estudiar economía? Usted es artista, usted es creativo, usted es para diseñar, estudia arquitectura. Yo le decía, no, pero es que yo quiero ser periodista, yo quiero contar historias. Y me dijo, pues es más fácil ser periodista aquí que ser periodista en los Estados Unidos. Y me convenció y me quedé estudiando arquitectura. Y en el tercer semestre ya estaba trabajando en La Patria, donde me dio la oportunidad Javier Giraldo Neira. Javier Giraldo, que es una institución del periodismo de Manizales, además. Fue la gran institución. Él murió no hace mucho, pero fue el gran periodista y es uno de los hombres más importantes en el periodismo deportivo colombiano en toda la historia. La pregunta que le voy a hacer tiene que ver con que yo también vengo de Manizales y de familia manizaleña, y es que parece que hubo en ese momento como una camada muy grande de periodistas, sobre todo de periodistas deportivos, algunos de actualidad, pero es que los nombres abundan. Está César Augusto, está Javier Hernández Bonet, está Ricardo Henao, está Felipe Arias, bueno, obviamente Esteban Jaramillo, Mario César Otálvaro. Entonces, ¿cree que ser de Manizales tiene realmente algo que ver con la vocación periodística? ¿Qué pasa en Manizales que la gente se cree ser periodista? Yo realmente creo que fue una coincidencia. Fue una coincidencia que se marcó porque había un referente, que era Javier Giraldo, que nos dio la posibilidad a todo. Bueno, Carlos Antonio Vélez también es de Manizales. También, sí. Entonces, ese referente, a los que nos gustaba el fútbol y jugábamos y nos gustaba de pronto contar historias, pues nos motivó a ser periodistas, pero no hubo un hecho que marcara esa coincidencia. Yo creo que fue eso, fue simplemente una coincidencia donde se juntaron muchos intereses similares en una misma causa. ¿Qué significa o qué es para usted ser manizaleño? Pues la verdad es que yo me siento muy orgulloso siendo de Manizales y me encanta mi tierra y defiendo a Manizales y me parece que es una ciudad sensacional. Ser manizaleño es hacer parte de una cultura antioqueña, de una cultura paisa, que recorrió las montañas de Colombia y que dejó una estirpe de muchas cosas. En Manizales la gente, por lo menos en mi época, era educada, la gente era solidaria, había emprendedores, era una ciudad de puertas abiertas. Hacer una ciudad en una loma, que era así, era una aventura y un atrevimiento único, absolutamente exótico. Y para uno atreverse a hacer una ciudad en una loma, en una montaña totalmente alta, 2.200 metros, y con puros picos por los lados, era porque se tenía una capacidad creativa y una capacidad de decisión y de aventura y de decisión muy grandes. Y yo creo que eso es un poco lo que refleja el manizaleño. El manizaleño. ¿De qué parte de Manizales, César? Nosotros vivimos toda la vida en el centro y después nos fuimos a vivir al barrio Estrella. Yo vivía frente al tenis club, que era mi alegría porque tenía las canchas al frente, y ahí me casé en la iglesia del barrio La Estrella y tenía el estadio a 2 cuadras, a cuadra y media. El Palo Grande. El Palo Grande. ¿Usted lloró cuando escuchó cantar un gol por primera vez en el estadio, cuando lo llevaron al estadio, cuando su papá lo llevó? No, pero no fui yo, sino mi hijo. ¿Fue su hijo? Sí, yo no me acuerdo cuando me llevó mi papá. Además, mi papá me llevó primero a toros que a fútbol. Pero realmente fue hace tanto tiempo que no me acuerdo cuándo me llevó por primera vez. Pero mi papá sí me llevó a los 5 años, a los 4 años me llevó a toros. Y a los 5 me llevó a fútbol. Mi papá era un fanático del deporte, de las actividades, del arte también. Mi mamá enseñaba. Y la primera vez que yo llevé a mi hijo, yo trabajaba con Edgar Perea. Y lo llevé muy chiquito, tenía 4 años. Y entonces Edgar un día lo cargó y estaba narrando el partido y cantó un gol y el peladito David se puso a llorar porque con el grito del negro era difícil resistirse. Un partido de Millonarios, ¿no? Era un partido de Millonarios. ¿Y usted es hincha del Once Caldas? Yo soy hincha del Once Caldas y con un amigo, Lalo Correa, los 2 hijos se criaron juntos. David, que hoy hace cine en México, y Juan José Correa, que es entrenador de la Sub-20 de Millonarios. Él se preparó en Europa y es entrenador de la Sub-20 de Millonarios. Una vez los llevamos
a un partido Millonarios Once Caldas y Lalo le regaló uniforme del Once Caldas a los dos. Y los dos nos devolvieron los uniformes, tenían 5 años. Y nos dijeron, no, nosotros somos de Bogotá, nacimos en Bogotá y somos hinchas de Millonarios. Oiga, ¿cómo interpretar la situación actual del Once Caldas? Es una situación un poco curiosa, porque primero yo tengo total agradecimiento con Kengur de la Montaña y con Jaime Pineda, porque si no llegan en ese momento al Once Caldas, hoy el Once Caldas sería un equipo quebrado, con una deuda millonaria y de pronto estaríamos en la B. Pero él llegó, el equipo tenía 25.000, 26.000 millones de pesos en deudas, a la DIAN le debía 18.000 millones y resolvió la deuda. Y hoy es un equipo sano económicamente, además con proyección. Lo que pasa es que las contrataciones que no han sido malas no han funcionado y a veces los técnicos han fallado. Pero en este último campeonato, el Once Caldas trajo a Dairo Moreno, goleador del campeonato. Volvió, sí, Dairo. A Sherman, el mejor pasador del fútbol colombiano. Al Pecoso Correa, capitán del campeón del fútbol colombiano. Sí. A Pajoy, un jugador de una gran referencia. Muy resistente. A Miranda del Tolima, que era un jugador destacado y figura. Sí. Vinieron varias figuras notables y no funcionaron. Y ante eso no hay nada que hacer. Y ganó un equipo como el Pereira el título, que estaba en liquidación, sin plata, con contratos a 1 año, jugadores recogidos de los demás equipos, un técnico que había sido echado, a punto de entrar a ley de quiebra y quedó campeón. El fútbol es raro. ¿No será que el Once Caldas se ha quedado mucho en fui campeón de la Copa Libertadores? No, yo no creo, porque el esfuerzo es grande. Hoy el equipo vale plata. El equipo que le armaron a Eduardo Lara fue un equipo importante. El de Maturana fue un equipo importante y no lograron clasificar. Y a veces sucede. Fíjate que en Alemania hay un equipo como el Borussia Dortmund. Esta mañana hacíamos la cuenta en El Pulso con Juan Felipe Cadavid de cuánto dinero había gastado, había adquirido vendiendo jugadores. Y en solo 4 jugadores había ganado 273 millones de euros. Y no gana en Alemania. No gana y tiene las figuras. El Bayern Múnich tiene 12 títulos consecutivos. El último estuvo a punto de ganarlo, tuvo toda la posibilidad. Dependía de una victoria de local y no ganó. El fútbol tiene cosas extrañas. Mira Italia, final de Champions, final de Europa League, final del tercer torneo, de la Conference League, final del Sub-20. Italia puede llegar a la final de la Liga de Naciones y no fue el campeonato del mundo. Son como las circunstancias un poco... El fútbol tiene misterios y tiene cosas que uno no logra ni entender ni explicar, o de pronto las explicaciones no resultan convincentes. Oiga, eso me da paso para otra pregunta y para otro tema. ¿Alguna vez a usted le preguntaron que si creía en la vida después de la muerte y usted dijo que únicamente creía en los gusanos que nos comen, obviamente, cuando somos cadáveres? ¿Usted cree en Dios o profesa alguna religión? No soy religioso, soy agnóstico. Porque respeto a la gente que cree y la admiro, porque creer a través de la fe es un acto de un enorme valor y de un enorme significado para la vida. Poder creer en un ser superior es una maravilla, porque siempre habrá ilusión y siempre habrá un mañana y siempre habrá cosas bonitas por hacer. Yo creo que nosotros somos un accidente de la vida, un accidente proteínico, que unido con los carbonos pues gestaron vida y hubo un proceso evolutivo. Yo no creo que a nosotros nos hubieran hecho, porque si no, si Adán y Eva hubieran existido, seríamos la misma raza y hablaríamos el mismo idioma. Y resulta que Abraham generó el judaísmo, el catolicismo, los musulmanes, en fin. Entonces, me cuesta creer en que alguien haya inventado al hombre tan mal inventado. Nosotros estamos, y sobre todo si fue un Dios, nosotros somos seres muy mal inventados. Yo a usted le hago así con una cuchilla y lo corto y le sale sangre. Y si no lo atiendo se desangra y se muere. Uno como ser humano nace y si no tiene una mamá se muere. Los animales todos nacen en el campo, en la vida silvestre y ninguno se muere. Viven, somos muy mal inventados. Nos da una gripita y nos mata como pasó con el COVID. Entonces me cuesta creer que alguien superior y tan bondadoso como puede ser un Dios haya creado un ser tan mal hecho. Pero sí le apuesta mucho al amor, ¿no? Sí.
Y al amor casi que en todas sus facetas, sus derivaciones. El amor es la vida. ¿Cómo está? Le voy a hacer la pregunta tipo sweet, tipo novela rosa. ¿Cómo está el corazón suyo? No, muy bien, muy bien. Tengo una mujer extraordinaria a mi lado. Le digo la mariposita. Es psicóloga, es maestra de yoga. Es una mujer inteligentísima, emprendedora, echada para adelante, que me cuida, que me mima, que me da amor todos los días. Yo trato de corresponderle de la mejor manera posible y me hace completamente feliz. ¿Heredó usted de su abuela esa pasión por el amor? Una persona que escribía unas cartas muy bellas. Maravillosas. Que mejor dicho, se le quedaba a Borges en pañales, de la manera en que los invito a que cuando puedan consulten algunas de las cartas que escribía su señora abuela. Bueno, mi abuelita materna se llamaba Virgelina Aristizábal de Villegas. Ajá. Ella saltó cuerda hasta los 95 años y se murió de 104 años perfectamente lúcida. Además, un día dijo, ya no quiero vivir más, ya estoy estorbando, aunque se podía desempeñar por sus propios medios, y se murió. Pero escribía muy bien y tuvo un gran mérito. Quedó viuda a los 25 años, con 5 hijos. Los hizo a todos profesionales tejiendo. Tejía 22 horas al día y fue una mujer espectacular y valiente. Además, siempre enseñó. Cuando uno hablaba con ella le contaba historias para enseñar, lo mismo que a mi mamá. Y mis abuelos paternos, Leonor y Tulio, también enseñaban. Fue una familia extraordinaria. Mis tías, mis tíos, fueron gente que me enseñaron desde muy chiquito a vivir. A uno no le enseñan a vivir, y menos a morir. Y uno en esta vida tendría que, lo primero, para aprender antes de ir al colegio es aprender a vivir y a vivir bien, a disfrutar y después a morir. Yo sostengo que aquí vinimos a dos cosas, a disfrutar y ayudarle a los demás. Y si uno le ayuda a los demás, disfruta. Pero eso a veces no lo entendemos. ¿Y en qué momento de su vida usted como que empezó a entender eso, ya que nadie se lo enseñó? No, yo diría que de cierta manera mis padres y mis abuelos me lo enseñaron. Y otra enseñanza muy grande fue la de mis amigos. Sí. Tuve amigos mucho mayores que yo a través del tenis y a través de una pasión que era el automovilismo. Ellos corrían en carros y yo me les pegaba y me llevaban a las carreras y me metían atrás amarrado con lazos en las competencias. Sí. Y tuve amigos como Jairo Gómez, a quien recuerdo con todo el cariño del mundo, un piloto de carros extraordinario. Tuvo el récord Cali Manizales en 2 horas, que eso es una locura. Bastante. Armando Gómez, Valerio Hoyos, Bomba, que era el que los acompañaba a todos, Fabio Escobar, bueno, muchos amigos que en esa época corrieron carros y me enseñaron muchas cosas. Jairo Gómez, Oscar Gómez, un médico, Rodrigo Giraldo, un combo que nos reuníamos en un almacén que tenía uno de mis amigos, iban los futbolistas del Once Caldas y yo bajaba del colegio y llegaba allá. Y siendo muy peladito, de 15 años, de 16 años, de 15 años, entraba en las discusiones con ellos. Entonces yo creo que ahí aprendí a vivir también. Como una maduración un poco anticipada. Sí. En los cafés del Parque Caldas, por ahí cerca también. Bueno, en el Parque Caldas, una tía mía tenía una tienda que se llamaba La Fama. Y yo ahí empecé a trabajar a los 13 años. Yo sellaba Totogol y ayudaba a vender. Hace poco publiqué por ahí en Instagram una foto que me regaló un primo mío, Néstor López Londoño, que es un apasionado por los viajes y por la vida. Me la regaló y es una foto a color donde yo tengo 13 años, estoy con mi papá, con la mamá de Néstor, la tía Celia, con él en el almacén, en la tienda, yo vendiendo. Empecé a trabajar desde muy chiquito. ¿Y esas experiencias de trabajar desde tan chiquito realmente forman o...? Forman y en esta vida uno tiene que trabajar. Si uno no trabaja no vive, salvo pues que sea un millonario. Es como entender el valor del trabajo, ¿no? Pero uno tiene que entender el valor del trabajo y es que si el mundo no trabajara, el mundo no existiría. Y hay que trabajar en lo que a uno le gusta. Una de las claves, el éxito es la felicidad. Y la clave de la felicidad es hacer lo que a uno le gusta. Y si uno trabaja en lo que le gusta, pues tiene un terreno muy ganado en esta vida,
que muchas veces es de sufrimiento. Oiga, ¿nunca lo han invitado a dar conferencias sobre motivación, Sí, felicidad? sí, sí. Y Hace poquito me invitó el Bancolombia. Ajá. Lo hice para unas sucursales aquí en Bogotá. No, y lo hago con frecuencia, y lo hago en la universidad. En la universidad tengo un taller, porque soy decano de la Escuela del Deporte de la Sergio Arboleda, un taller de vida. Y aunque la disculpa sea un tema específico a los programas de pregrado, que son gestión deportiva y dirección técnica de fútbol, terminamos hablando de vida porque hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y me da pie para un tema que a usted le encanta, que usted creo que es el tema favorito suyo, y es su hijo. Sí. Vive en México todavía, ¿no? Sí, vive en México. Creo que es su hijo, su admirador, su mejor amigo, una persona que realmente lo ha motivado mucho y hasta cierto punto ha seguido sus pasos. ¿Cómo ha sido la experiencia de la paternidad para César Augusto Londoño? Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tuve un solo hijo con una gran mujer, que es la mamá de él, que se llama Adriana Suárez, que es libretista de televisión y de series. Ella creo que escribió Mujeres Asesinas o Hasta que la plata nos separe, alguna de esas. No, dos. ella escribió, lo último que escribió fue la nueva versión de Café, que fue un éxito. Sí. Escribió Allá te espero, El Allá te último espero. matrimonio feliz, Último matrimonio Gotas feliz. amargas, Esa, bueno, sí, muchas señor. cosas. Ajá. Y su esposo, que es Juan Carlos Pérez, también escribió producciones muy importantes en Colombia. Bueno, de ahí nació David, y yo creo que la herencia más importante que le dejé a él fue el amor por los libros. Es un lector empedernido, como lo he sido yo toda la vida, porque uno a través de los libros se puede meter en el corazón y en la mentalidad de los grandes hombres, de los grandes personajes y de las grandes historias a través de la novela o de las historias que existen. Las grandes autobiografías. Claro, también. y uno, por ejemplo, yo tuve un encuentro con Sábato, toda la vida quise conocerlo y por fin lo pude conocer, pero bueno, ese es otro tema. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que se encontró con Sábato y eso es después? Ya se lo Hágale. ya se lo voy a contar. Sí. Con David, mi hijo, no es tanto que él me admire a mí, sino que yo lo admiro a él, porque es un gran ser humano, es un pelado de una enorme sensibilidad, le encanta el arte, es músico, toca batería, hace cine, Sí. escribe muy bien, hoy trabaja con la mamá, trabaja en un estudio de cine en México muy importante, en Tepoztlán, pero es un pelado que ha estudiado la vida y ha estudiado muchas cosas, sabe demasiado, y yo, bueno, tenemos charlas de 2 y 3 horas permanentemente, donde él me enseña y donde yo absorbo todo ese conocimiento que ha adquirido, que es realmente una maravilla. Y la historia de Sábato es que toda la vida lo quise conocer, creo que es uno de mis escritores favoritos. Le recomiendo Antes del fin y después La Resistencia, que son dos libros espectaculares, los 2 últimos que escribió. Y fui a Buenos Aires 3 veces y nunca lo pude ver, porque nunca me atendía. Sábato huraño, difícil, tosco, contestatario con la vida, Sí. resistiéndose a muchas cosas. Además que él sí era un escéptico. Total. Pero se lo Por tomaba ejemplo, muy a pecho. Antes del fin era un testamento con todo su escepticismo y con todo su rencor ante la vida, y se volvió, fue un canto a la vida, porque yo a la gente joven le recomiendo que lea Antes del fin y es una maravilla, y después ese lo escribe a los 85 años, y después escribe La Resistencia, que es una respuesta a Antes del fin y es otra maravilla. Un día me hice amigo del señor de la tienda de la esquina, cuadra y media donde vivía Sábato. Sábato vivía en Santos Lugares, un sitio muy tranquilo, muy calmado, en una casa blanca llena de árboles como estamos aquí. Y el señor de la tienda me dijo, mire, tiene que venir porque él saca el perro 2 o 3 veces a la semana a las 10 de la mañana. Y ahí usted lo puede abordar. Entonces yo fui y no sacaba el perro y no salía, pero le dejaba una nota con la empleada. Le dejaba una nota, hasta que un día salió y me dice, ¿usted es el colombiano que quiere hablar conmigo? Y yo le digo, sí, maestro, soy yo. Lo primero que me dice es, no me diga maestro, que yo no soy maestro de nada. Y lo segundo que me dice es, pues le va a ir muy mal porque a mí no me gusta hablar con la gente.
Y yo le dije, no, pero es que yo no quiero incomodarlo, simplemente lo quiero acompañar, caminemos. Mientras usted saca el perro, y empezamos a caminar y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y porque me dijo, tengo 10 minutos. Y los 10 minutos se convirtieron en 2 horas, que fue lo que duró la caminata y el regreso a la casa, y nos quedamos en una banca como esta, en la parte de afuera de su casa. Ujú. Y de esa conversación hice una crónica muy bella que publicó este año El Tiempo en un libro de crónicas. Ujú. Y la escogió Costaín. Y está ahí Juan esa Esteban crónica. Costaín. Juan Esteban, que es Sí. una maravilla. Y además la escogió con mucha emoción y me dio un orgullo extraordinario, porque pues fue una crónica que yo escribí y que publiqué, bueno, se la mandé al editor cultural del Tiempo, y él la recibió con mucho cariño y la publicó, y la había escrito hacía 15 años, pero nunca la había publicado. Ujú. Y está en el libro de crónicas del Tiempo. Hombre, pues entonces hay que ir a leerla. Es bonita porque es una mezcla de literatura, de vida, de amor y de fútbol. Y esas 4 cosas hacen Habló de fútbol con Sábato. Sábato era un enfermo por el fútbol, enfermo, hincha de Estudiantes de La Plata. Ujú. Eso fue lo que me aproximó a él, el fútbol. Como el tema de entrada, Sí, lo que sí, empezó sí, a sí, darles sí. ese Enfermo diálogo. total. Sí. Oiga, qué maravilla saber eso. Entonces no era tan escéptico después de todo. No, lo que pasa es que el que dice que es escéptico a lo que no le gusta. Ujú. Pero si hay algo que le guste, deja Sí, de ser escéptico. Sí. Oiga, ¿ya se hizo el tatuaje que dijo que se iba a hacer? Era No. como un círculo y un No, mensaje que tenía que ver el círculo va aquí. No, quiero la hacerle... verdad. Sí, pero no le voy a poner letras. Voy a hacer Ajá. un tatuaje atrás, una esfera, Sí, y 2 esferas aquí. Esos están pendientes. Es que soy un poco flojo para el dolor. para el dolor. Pero Pero me antes los voy a era- hacer. Pero lo reformó la Sí, idea. sí, la reformé. Porque iba a hablar un poco de la vida ahí con alguna frase de vida, pero no, yo creo que el círculo y la esfera son absolutamente es la perfectos. perfección. Es la perfección de la forma, Ujú. del volumen y de la forma en 2 dimensiones. Y no necesitan explicaciones, ni frases ni palabras. Diría de pronto que su carrera, o más que su carrera, su vida, porque creo que todo es integral, ha sido redondita, o ha sido como la Tierra, que es chata en los polos, pero igual sigue girando. No, yo creo que ha sido redonda. Yo he sido un afortunado de la vida. Además, porque he tratado de convertir la tragedia en oportunidad, los malos ratos en buenos momentos y las dificultades en experiencias. Ujú. Entonces, si uno ve el tema así y lo ve con alegría y se rodea de amor y de gente valiosa y no le hace mal a nadie y trata de ayudar, la vida es como una esfera, como un círculo. Chévere. Oiga, pasemos un poquito al arte musical, si le parece. Pero no empecemos de una vez con el rock o con el metal. ¿Con qué músicas de pronto usted recuerda su infancia? ¿Usted recuerda esos tiempos en que comenzó a forjar ese camino que tiene hoy? Bueno, en mi casa cuando era niño, mi papá oía las grandes orquestas. Paul Muriad, Ray Conniff. Él era fanático de las grandes orquestas y era fanático de las bandas musicales de las películas. Wow. Entonces eso era muy bello. Después tuve un amigo mío que quise mucho, también mayor que yo, con el que aprendí demasiado, Arturo Pinzón, que murió hace poco, que me enseñó mucho del tema musical. Y ahí empecé a conocer a los Beatles, empecé a conocer a estos grandes grupos, a Led Zeppelin, y me empecé a meter en la música. Y en la universidad, recuerdo que cuando hacíamos grandes trabajos de arquitectura, nuestro cantante favorito era George Moustaki, un griego. Y ese griego nos acompañó en muchas noches de insomnio y de proyectos de arquitectura. Y ahí empezó a aparecer un poco la trova cubana y empezó a aparecer el rock. El rock de la época era fundamental. Luego aparece el rock en español, aparece Charly García, aparecen bandas y grupos musicales espectaculares. Y después ya me meto en un rock un poquito más fuerte, por mi hijo, más pesado. De esa época conocí pues los Rolling Stones, conocí Metallica, Sí. pero hay un grupo que me encantó por la brillantez de la ejecución de los instrumentos, que fue Dream Theater.
Wow, Dream Theater, sí, sí, sí. ese- John Petrucci es un guitarrista No, fenomenal. pero por favor, Sí, 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 el sí. mejor del mundo después de Jimi Hendrix, como para no irnos muy lejos. Y logré conocer gente del rock colombiano. Por ejemplo, hay un grupo que me encanta, que sigo yendo y que me parece inspirador, que es Kraken. Hombre, maravilloso. Además, creo que con ese grupo empezamos a conocer y a disfrutar el rock colombiano. Ujú, ujú. Y con Edwin, pues imagínese. No, lo que hizo Elkin Ramírez, que nos dejó hace como 5 años aproximadamente. Yo le hice una nota en Acceso espectacular. ¿Cómo le fue con No, Elkin? Elkin Ramírez era un estudioso de la música. Sí. Y era una autoridad hablando de música impresionante. Por ejemplo, si uno oye Kraken sinfónico, Ujú, ujú. encuentra lo que es la unión entre la música culta, entre comillas, académica, la música de conservatorio, Sí. que puede ser cualquiera, Sí. y el rock. Y esa fusión fue una cosa belleza, muy, muy bella. Y le hice un acceso a Elkin Ramírez muy bonito. Incluso después los seguidores y los que tienen a Kraken como inspiración y como ejemplo musical, lo ven y lo ponen y es una clase magistral de música, Ujú, totalmente. lo que él hace. Una técnica vocal espectacular. Además, unas letras No, completamente letras estructuradas. Un tipo que siendo una estrella, porque lo era, lo alcanzó, no se creía el cuento de ser una estrella. No, era el tipo más tranquilo, más sencillo, más humilde. Ujú. Además, yo creo que Elkin nunca supo lo que fue musicalmente. Ujú. Él no se dio el valor que se tenía que haber dado, porque fue demasiado importante para la música de este país y para el rock colombiano. Para el rock Bueno, colombiano. latinoamericano. Porque Claro. Hombre, César Augusto, ¿y el metal más pesado cuando conoce de pronto a Metallica o no sé, usted qué piensa ya, digamos, del metal extremo, si lo ha llegado No, a a mí me gusta, explorar? lo disfruto. Pues no soy tan experto como mi hijo, que sí es experto en el tema, pero lo disfruto. Yo vi a Iron Maiden, por ejemplo, Epa. y aquí vi 2 veces a Metallica. Ujú. Creo que ha venido 3 veces. Bueno, fui Sí, al como primer 3. concierto que hizo Guns N' Roses aquí. Jaime Duque creo que fue esa primera vez. No, fue en el estadio. En el estadio. En el estadio fue... Jaime Duque fue en la segunda que vez. además fue terrible porque llovió, porque hubo líos al final, entró la policía, sacó la gente con chorros de agua, pero Guns N' Roses es maravilloso. Pero, por ejemplo, James Hetfield me parece que es un monstruo dentro del metal. Oiga, hablando un poco de todas estas estrellas de rock, algunas más moderadas que otras, usted siempre ha sido un hombre alejado como del trago, como de la fiesta pesada, ¿Nunca le ha gustado nada de eso? No, la fiesta sí me gusta, Ok. pero el trago nunca. Bueno, digo fiesta pesada relacionada pues con ese entorno de... No, mi rumba era la rumba electrónica. Ajá. No, le cuento. Mundial del 98. La primera vez que yo escuché y conocí la música electrónica fue con Jean-Michel Jarre, Ujú, que aquí le decían Jean-Michel Jarre, ujú. francés. Creo que fue uno de los pioneros en la utilización del sintetizador en la música, que eso era un atropello a la ortodoxia y a la pureza de la música. Ujú. Como cuando apareció la fotografía digital, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a dejar la fotografía química? No, pero ese era el comienzo de lo que hoy estamos viviendo. Ujú, ujú. Y en el Mundial del 94, Jean-Michel Jarre hizo un concierto en Trocadero, debajo de la Torre Eiffel. Ahí montó su escenario, él solo, era una torre, una pirámide trunca, 4 computadores, 3 teclados, y yo llego 6 horas antes con mi hijo que tenía 8 años, y nos pusimos en primera fila. Ujú. A las 6 horas había 150.000 personas. Y ahí empecé a conocer la música electrónica. Yo fui de rumba electrónica 10 años. Ujú. Bueno, todavía me gusta. Y todavía con mi mariposita por ahí nos escapamos a rumbas electrónicas. Pero nunca tomé trago, Ujú. no sé qué es una borrachera, no sé qué es un guayabo y nunca consumí droga. Y estuve en ambientes realmente pesados y complicados, pero tuve claro en mi vida que no quería ni tomar trago
ni consumir droga, porque no quería perder la conciencia natural de la que tengo fortuna de tener. Pues el hecho de uno poder decidir por cuenta propia y no por ayudas externas, me parece que tiene un valor incalculable. Evidentemente. Oiga, pero en el periodismo siempre ha existido, no solamente como mito, sino muchas veces como hecho, que es un ambiente muy bohemio. Pero total. Y que el periodista colombiano es una persona, pues, como dicen, de nivel. Y en esas épocas yo trabajé con Marco Antonio Bustos. Con él trabajamos en Caracol Cali, en Caracol Bogotá, y Marco Antonio bebía todos los días con Jaime Ortiz Alvear, el salsero, el único show que no tiene cover. Con Jaime éramos partner y nos íbamos para el apartamento de él a oír salsa, y él se tomaba una botella de whisky y yo lo acompañaba. Y mis amigos fueron bebedores, y hoy tengo muchos amigos bebedores también, queridísimos, que adoro, que amo profundamente, y a los que les lidio las rascas. Es el conductor elegido. Sí, siempre. Esa era una ventaja porque la mamá de mis amigas las dejaba salir tranquilas. Oiga, eso sí lo había oído. Supongo que le sacó un montón de provecho a eso en esas fiestas. Pero claro. Era el joven responsable, Sí, César Augusto, periodista, arquitecto, no toma. He sido juicioso, yo no he sido, pues he tratado de no hacer pendejadas en la vida. Obviamente que soy arriesgado y me aventuro a cosas. Sobre todo cuando opina en redes sociales, es una manera de arriesgarse. Pero por favor, ahí estoy arriesgando todo. Pero todo. Todo. Y la opinión es fundamental, y más en un país que está un poquito consternado como el nuestro. Oiga, voy a hacer una sección que no hago hace ya un tiempito en este programa para cerrar, y es que yo voy a decirle algunos nombres y usted me puede decir una reacción esporádica, una palabra, una frase, como quiera definirlos. Dale. Y lo voy a hacer al azar, los que se me vayan atravesando Hágale, que me gusta eso. por mi mente. David Londoño. Mi vida. Javier Hernández Bonet. Gran periodista. Iván Mejía. Gran profesional. James Rodríguez. Pudo ser el jugador más grande de la historia del fútbol colombiano, sin discusión. Hoy lo discuten. Mansur. El pintor más grande que tiene Colombia. Haaland, acá haciendo honor a las banderas noruegas. El delantero que va a hacer historia y va a batir todos los récords de Messi y de Cristiano. Y Mbappé. Un jugador lleno de condiciones, pero demasiado agrandado, muy soberbio, y sobre todo piensa que el mundo gira en torno a él y no que él es parte del mundo. Martín de Francisco. Un buen amigo y un hombre chévere. Hernán Peláez. El maestro de todos. Se me pierde un nombre acá que le iba a decir. Juan Roberto Vargas. Amigo, gran tipo, gran director de noticias y gran ser humano. Y no quisiera pasar sin preguntarle por la Goga. No la conozco, Ajá. pero la disfruto cuando la escucho, porque es una mujer que se ha hecho sola en un medio de hombres y en un deporte que tampoco había sido muy para mujeres como el ciclismo, y es una tesa. Hombre, César, gracias por este tiempo, por este espacio, por compartir un lugar que ya me puedo dar cuenta el por qué es importante para usted. Aquí uno fluye hablando. Sí, si lo hacemos en un espacio cerrado, en un estudio de televisión, qué bonito. El tema cambia. Realmente es al aire. Claro, realmente. Al aire y con naturaleza, con los pájaros, con los árboles maravillosos que tiene Bogotá, y un sitio tranquilo y para disfrutar. Para disfrutar de una buena charla con César Augusto Londoño, otro metalero, podemos decirlo. Sí, sí. Y una persona que, bueno, déjales un mensaje aquí a nuestros metaleros seguidores de Quienique. No, a todos los metaleros de Quienique, que aprendan a vivir, los que son jóvenes. Y los que son más viejos, que vivan. Porque no hay sino una sola vida. Nos morimos y los gusanos nos comen. Y si no la aprovechamos, después no va a haber nada más. O sea que a disfrutar, por favor. Señores, y acá sigan también a Quienique en las redes sociales, @Quienique, @el Metalero Press, y hasta aquí los deportes. Cuídense mucho.